Seguimos en Z al Día, llega el momento de Ágora. Hoy, como les decíamos, con un tema especial. Esta noche queremos dar a conocer a los valencianos qué significa que Valencia haya sido elegida Ciudad de la Seda 2016. ¿Qué eventos se van a celebrar en nuestra ciudad? ¿Qué va a suponer? ¿Por qué nos va a situar en el mapa de esta ruta importante de la seda? Muchas preguntas que vamos a resolver con un invitado especial. Esta noche con nosotros el coordinador de España en el programa UNESCO Ruta de la Seda. Hablamos de José María Chiquillo. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Silvia. Encantado de estar aquí con vosotros y con todos los valencianos que tendrán a bien vernos en este proyecto tan ilusionante. Se acerca un mes clave. Hoy hemos iniciado junio, sí, importantísimo. Estamos ya en la cuenta atrás. Muy bien, pues lo conoceremos. Bienvenido, José María. Muchas gracias. Nos rodeamos esta noche de dos periodistas también que nos van a ayudar en esta labor de conocer mejor esta gran iniciativa. Hablamos del periodista, mi amigo y colaborador de la Casa, Eduardo Alcalde. Buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido. Muchas gracias. Quiero aprovechar un minuto solamente para darle la enhorabuena a una colaboradora de esta casa, a Susana, que ha sido madre, ha tenido una niña que se llama Daniela, y darle la enhorabuena y desearle lo mejor, tanto a ella como a su niña. Pues nos sumamos, cómo no, a esa enhorabuena para esta casa. Somos uno más con esa pequeña Daniela de Susana, así que un besito para las dos. Héctor González es nuestro segundo periodista, es presidente de la Asociación Profesional de Periodistas Valencianos. Buenas noches, Héctor. Hola, buenas noches, Silvia. Y bienvenido. Mucho que preguntar esta noche. Sí, porque además hablamos de un tema casi mítico, diría yo, el de la Ruta de la Seda, y que nos trae muchas connotaciones que creo que está muy bien relacionadas con Valencia. Y hay mucho desconocimiento también al respecto. Estamos de acuerdo todos en esto, ¿no? Yo creo por parte del ciudadano, me refiero. Yo creo que bastante, y precisamente por ese desconocimiento yo recomendaría, si me permites, dos libros. ¿Vale? Uno muy interesante de un francés que se llama Bernard Olivier, que es un jubilado francés que se lanzó a recorrer a pie la Ruta de la Seda, y lo cuenta en 3 libros, desde Turquía hasta Xi'an, y luego La sombra de la Ruta de la Seda, de Colin Thurber, que sí que los dos son viajes recientes, el del francés, el de Bernard Olivier, de principios de finales de 1998-2005, lo hizo en varias etapas, y Colin Thurber de la última década, y además son relatos que expresan perfectamente lo que queda de aquella mítica Ruta de la Seda. Bueno, pues ideales para este verano. Hoy sí, enseguida. Yo luego recomendaré 2 libros. ¿2 más? Venga, pues más. No, más que nada para que ponen en valor el legado histórico de la seda, lo que significó la seda en Valencia, los libros que han elaborado los profesores Ricard Frank, de la Universidad de Valencia, y Germán Navarro Espinac, que ponen de manifiesto que desde el siglo X, que penetró la seda en el antiguo Reino de Valencia, hasta el día de hoy, todo el íter de ese importante producto que le dio esplendor a Valencia, especialmente en el siglo XVIII. Bueno, pues 4 recomendaciones de libros. Que bien empezar así hoy. Ahora, Valencia, Ciudad de la Seda 2016. La declaración de Ciudad de la Seda 2016 convierte a Valencia en referente de los enclaves míticos de la Ruta de la Seda en el Mediterráneo occidental y reivindica casi 10 siglos de tradición con este tejido. Valencia entra a formar parte así del exclusivo grupo de referentes en esta histórica ruta, que nació hace 2300 años junto a ciudades como Estambul, Bakú, Mascate o Venecia. Esta declaración significa dar un impulso decisivo a la proyección internacional de Valencia, a su cultura, a su patrimonio y a su fiesta de las fallas. A finales de 2013 se inician los trabajos para el reconocimiento y el paso decisivo fue el primer encuentro del programa UNESCO de la Ruta de la Seda, celebrado en Xi'an, kilómetro 0 del recorrido. Allí España pide una revisión de los mapas históricos de la ruta, que terminaban en Venecia, para que se incluyera a Valencia. La nueva ruta pretende aumentar los vínculos económicos, políticos y culturales entre los países euroasiáticos, proponiendo el impulso de nuevas infraestructuras terrestres y marítimas. Los actos previstos para este mes de junio en Valencia se centrarán en la lonja, que cumple también 20 años desde que fuera declarada Patrimonio de la Humanidad, y el Colegio del Arte Mayor de la Seda. Celebrará su 35 aniversario de su declaración como Patrimonio Histórico Artístico y además inaugura en breve su sede restaurada. Además, la 12ª edición de la Multaca de UNESCO Valencia recordará la pluralidad cultural y religiosa de nuestra ciudad. Esta noche, en Ágora, recibimos al coordinador de España del proyecto de la UNESCO Ruta de la Seda, José María Chiquillo. Primera
primera pregunta que tenemos, José María Chiquillo, ¿cómo llega a toda esta iniciativa, este gran proyecto? Pues la verdad es que vivo en la calle Hospital, en el corazón del barrio de Belluters, a escasos 20 metros del Colegio de Arte Mayor de la Seda, desde hace más de 15 años, y veía con pena, con preocupación, con tristeza, el deterioro paulatino del Colegio del Arte Mayor de la Seda, y en el 2013, en un encuentro con su presidente, con Vicente Genovés, que quiero agradecer su magnífica labor, nos pusimos a pensar en voz alta que esa injusticia, esa amenaza sobre ese templo, ese edificio, ese palacio que alberga el legado histórico de Valencia en la Seda, pues no podía ni lanzarse a perder ni caer en el olvido. Coincidieron esas conversaciones con algún viaje como responsable portavoz en la Comisión de Asuntos Exteriores a algunos de los países de Euroasia que conforman el programa de la Ruta de la Seda. Cayeron en mis manos unos documentos, unos libros, programas, y veía que ese proyecto de UNESCO de la Ruta de la Seda, igual que el de la Organización Mundial de Turismo, hablaban de muchas ciudades, de muchos países, y en el Mediterráneo occidental todo acababa en Venecia. La verdad que no tenía mucho sentido cuando la lonja de la Seda de Valencia había sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que en los documentos internos de la UNESCO ni España ni Valencia aparecieron. Y por esa inquietud de vecino de Belluters, por esa inquietud de situar a Valencia siempre pues en el lugar que se merece, pues movió todo esto. Empezamos a mover en el 2013 a nivel institucional pues el que Valencia se incorporara a esos programas, al de la OMT en turismo y al de UNESCO en la vertiente cultural, y empezamos a avanzar, a trabajar, a movernos, a viajar, y esa ilusión se ha hecho una realidad. Se ha hecho una realidad en el 2016. Permítame que cuente una anécdota. Me acuerdo perfectamente de vernos, usted y yo, 2013, por el centro de Valencia, y me acuerdo que me dijo con estas palabras: Silvia, estoy metida en algo bonito y grande, ya te enterarás. ¿Se acuerda de esto? Yo me acuerdo perfectamente. Ha sido un trabajo muy silencioso durante el 13 y el 14. El 15 empezó a ver la luz, y la verdad es que desde el encuentro de mayo del 2015, que ayer hacía un año que concluyó, un tal día como hoy estaba volviendo de Xi'an, pues desde mayo del 15 pues el trabajo silencioso hemos ido recogiendo sus frutos, y el 16 ha sido, creo que, ese empujón definitivo en un tema que creo que es muy positivo para Valencia. Como no soy tan conocedor como Héctor, que ahora dará pruebas de su conocimiento y de sapiencia en el mundo de la Ruta de la Seda, yo voy a preguntar desde el desconocimiento. ¿Cómo consigue usted convencer a la UNESCO de que llegue desde Venecia hasta acá, y cuáles son los argumentos reales por qué considera usted que Valencia, o España, y en este caso Valencia, deben pertenecer a la Ruta de la Seda? Una gran sorpresa cuando empezamos a recopilar toda la información y dimos con que había un programa de la Organización Mundial de Turismo de la Ruta de la Seda y otro programa de UNESCO de la Ruta de la Seda, que en algunos eventos confluían en lo que han llamado acuerdos entre agencias de Naciones Unidas, de UNESCO y la OMT, corredores patrimoniales de la Ruta de la Seda, vimos que Valencia no aparecía. Y fuimos a la OMT a Madrid y fuimos a UNESCO a París. Y el argumento, cuando les preguntábamos por qué España no estaba y por qué Valencia no participaba, la contestación en las dos agencias fue el mismo: Valencia no está porque nadie lo ha pedido. Y ante esa contestación tan directa, yo fui más directo. ¿Qué hay que hacer para pedirlo? Y dijeron: un argumento histórico que avale las fortalezas de Valencia, la aportación histórica de Valencia a la historia de ese material de la seda. Pues ahora el argumento histórico. Era un argumento histórico. Nos pusimos manos a la obra con estos dos grandes profesores que han hecho muchos trabajos de investigación desde el siglo X hasta el siglo XXI, Germán Navarro Espinac y Ricard Frank de la Universidad de Valencia. Presentamos nuestras credenciales y al presentar esos dos argumentos tan potentes del legado histórico de la seda en Valencia, repito, que penetró con los árabes en el siglo X en Valencia, estamos hablando de más de 10 siglos de tradición, luego la creación del Colegio del Arte Mayor de la Seda en el siglo XV, el esplendor de la seda en Valencia en el siglo XVIII, nos admitieron en el programa de la OMT y en el programa de UNESCO nos lo tuvimos que ganar. Nos invitaron como país invitado a Xi'an 2015 y ahí es donde presentamos el argumento histórico, pedimos la revisión de mapas y presentamos nuestras credenciales para que España se incorporara y Valencia organizara el segundo encuentro
del 2016. ¿Alguna otra ciudad, además de Valencia, participa en esa ruta de la seda en España? No, Solo que lo haya Valencia. pedido formalmente, no, pero sí que es verdad que el legado histórico de la seda en Valencia, de la seda en España, también se traslada. De Valencia llegó desde el Andalus, en el siglo IX y X, la conexión desde Córdoba y Granada. Córdoba y Granada son dos grandes ciudades sederas, lo único que ocurre es que se trasladó hacia el Mediterráneo la producción y la comercialización, especialmente a partir del siglo XIII, el XV y especialmente en el XVIII. Pero Córdoba, Granada, Toledo, Zaragoza, Mallorca, Murcia, Valencia, Tarrasa, hay diversas ciudades que históricamente han tenido una tradición, sobre todo industrial, vinculada a la seda, a lo largo de estos 10 siglos de tradición sedera en España, que se ponen de manifiesto en un congreso que se celebró en Valencia en el año 1993, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, donde se puso en valor esos 10 siglos de tradición sedera en España, donde destacó de sobremanera Valencia. Héctor González. Sí, bueno, a mí me interesa saber la repercusión turística que puede tener en Valencia. Si, por ejemplo, en Uzbekistán, un país desconocido para la inmensa mayoría de la población o poco visitado, ha conseguido, resaltando el valor de la mítica Samarcanda, con la historia de Tamerlán, o de Bujara o de Khiva, ha conseguido convertirse en un destino turístico dentro de una minoría, pero un destino, potenciar su papel turístico donde no existía. Valencia ya tiene consolidada esa faceta turística, esa vertiente turística. Primero puede ser la ruta una consolidación, lo digo, primero con el Santo Grial, con el año del Santo Grial, y ahora con la ruta de la seda, si conseguimos que Valencia forme parte efectiva dentro de esa mentalidad o ese pensamiento colectivo, como que es un referente dentro de la ruta de la seda, podemos conseguir ya dar el impulso definitivo de una ciudad ya eminentemente turística. Hombre, lógicamente ese es uno de los objetivos de ese programa conjunto que he citado, que realizan la Organización Mundial de Turismo y la UNESCO, Cultura y Turismo. Turismo vinculado al patrimonio histórico-artístico, la gastronomía, las fiestas y las tradiciones, porque van de la mano. Cada vez de los 1.300 millones de turistas del 2015, un porcentaje muy elevado, que puede estar rondando el 18%, se mueven por la inquietud cultural, gastronómica, y vinculan sus días de ocio con la oferta de la cultura, vinculada a la cultura y al patrimonio histórico-artístico. Las fortalezas de nuestra iniciativa Valencia Ciudad de la Seda ahí descansan, y así lo presentamos en Xi'an, que es un proyecto cultural, pero que va de la mano de lo turístico, de lo gastronómico, de las fiestas, de las tradiciones, y lo que pretendemos es proyectar Valencia, su potencial turístico, su potencial cultural, su rico patrimonio histórico-artístico, de la mano, para que Valencia sea una referencia entre esas ciudades, y que poco a poco consigamos abrirnos hueco entre esas ciudades que tienen un gran atractivo turístico, especialmente por su gran legado histórico y su rico patrimonio histórico artístico. Y que podría culminar con esa declaración de las fallas, que este es un poco el reto también, ¿no? Hacerlo coincidir. Sí, bueno, Eduardo, por favor. No, me imagino que eso será... Ahí no se quiere meter en lo de las fallas. ¿O? No, sí, no, es un tema no lo sé. Vital. Pasa palabra, Eduardo Alcalde. No, yo lo que quería, sí. Si la ruta de la seda se concreta este año en el mes de junio, o si permanentemente a lo largo del tiempo, en el año 2017, 2018, 2019, 20, va a seguir teniendo actividades, si es una cosa que solamente es este año. No. El programa de la Ruta de la Seda de UNESCO nació en el año 1987, lo creó el español Federico Mayor, como rutas de diálogo, de intercambio, de convivencia, de respeto, de buena relación, que es como inició, esta ruta se inició hace más de 2000 años. Y el objetivo de UNESCO es cultivarlo, relanzarlo y hoy más que nunca poner en valor esos objetivos fundacionales del programa de UNESCO: diálogo, diversidad y desarrollo. Por lo tanto, la UNESCO aprobó en el 2013 el relanzamiento de estos programas en una estrategia 2013-2022 que va a poner en valor esos objetivos de diálogo, convivencia y respeto entre los pueblos. Por lo tanto, esto no va a ser una cuestión que quede en el 2016. Que se alargará en el tiempo. Una de las cuestiones que tenemos que aprobar en el encuentro internacional es el Plan de Acción 2016-2018. Vamos a hacer un calendario de actuaciones, vamos a marcarnos unos objetivos, vamos a aprobar la Declaración de Valencia en esa línea de darle continuidad y proyección a un proyecto que ahora más que nunca necesita que se consolide, porque el espíritu inicial, repito, es el diálogo, la convivencia,
la paz y el respeto entre los pueblos. Lo digo porque si hay algo que queda en el imaginario de cualquiera y cuando viajas al extranjero lo percibes, es el Camino de Santiago como una ruta de conocimiento, de cultura. Si esto llegara a ser algo parecido, sería para la ciudad de Valencia algo muy importante, ¿no? Pues indudablemente, como decía, el tema del turismo, las fiestas y las tradiciones de las fallas, hablamos en un apartadillo especial porque creo que se merecen un trato especial, y el patrimonio histórico artístico van de la mano en este proyecto. Hay mucho interés por las agencias de Naciones Unidas, la OMT y la UNESCO, de hacer una red de ciudades que históricamente han tenido algo que decir en la Ruta de la Seda. Valencia, con ese patrimonio que tiene, con esa declaración como Patrimonio de la Humanidad de la Lonja, tiene mucho que decir, y se va a aprobar ahora en junio una red, una federación, una coalición de ciudades de la Ruta de la Seda, que lo que van a pretender es que de oriente a occidente haya un abanico de 25 o 30 ciudades en el que entre ellas haya intercambio de colaboración turística cultural, universitaria, juvenil y de todo tipo, para que nos conozcamos más y tengamos una gran proyección, y ahí es donde Valencia creo que tiene una gran baza y que la vamos a jugar, yo creo que muy bien, del 8 al 12 de junio aquí en la ciudad de Valencia. Vamos a hablar de ese Colegio Arte Mayor de la Seda porque todo surgió aquí, nos lo confesaba hoy José María Chiquillo, vecino de Belluters, pasaba por ese colegio que se caía, si me permiten la expresión literalmente, a pedazos día a día, y estamos a unos días de la inauguración de esa restauración. Así destacaba el presidente Vicente Genovés la importancia de este gran proyecto, de esta gran iniciativa llamada Ruta de la Seda. El recuperar la conciencia sedera que Valencia durante tantos años y tantos siglos ha estado presente, pero sin embargo la teníamos en el olvido. Y yo creo que recuperar este patrimonio, convertirlo en museo para contar la historia de Valencia respecto a la seda, creo que para la ciudad es muy importante. Bueno, pues declaraciones sin duda. Sí, mira, Silvia, cuando fuimos a Xi'an, has pasado imágenes del vídeo que entregamos, teníamos 10 minutos de intervención, yo utilicé 5 minutos de palabra y 5 minutos de un vídeo que hizo la Agencia Valenciana de Turismo, que entonces y ahora quiero poner en valor, especialmente ahora, a Francesc Colomer, que se ha comprometido desde el minuto 1, porque sabe del potencial de este gran proyecto, de esta gran ilusión, que es el programa de UNESCO de la Ruta de la Seda. Y en ese vídeo, nuestra propuesta de Valencia Ciudad de la Seda descansaba sobre 2 pilares esenciales: la Lonja de la Seda, que cumple este año 20 años desde que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por UNESCO, y el Colegio del Arte Mayor de la Seda. En primer lugar, porque este año se cumplen 35 años desde que fue declarado Bien de Patrimonio Histórico Artístico Nacional. Y en segundo lugar, porque es una institución gremial de las más antiguas de Europa, con más de 5 siglos de tradición, y ahí se recoge desde el 1474 hasta el día de hoy toda la historia de la seda en el antiguo reino de Valencia. Por lo tanto, yo creo que era de justicia esa recuperación histórica del legado de Valencia, su aportación histórica en la seda, y sobre todo hacer justicia a este grupo de hombres y mujeres que durante más de 6 siglos ha mantenido la tradición sedera en Valencia, el colegio, y que ahora, gracias a la Fundación Hortensia Herrero, se rehabilita, y los valencianos van a poder comprobar no solo el colegio, sino el museo gremial vinculado a la seda más importante de Europa. Y cuando digo más importante de Europa es porque va a ser el museo vinculado a la seda en exclusiva, de más valor, de más archivo, de más documentos, de más utensilios, de más telares, con gran valor histórico de todo el Mediterráneo occidental. Sí, yo creo que es importante destacar esa diferenciación de Valencia, porque mientras en otros países de los 32 que forman parte de la Ruta de la Seda hablamos, por ejemplo, de los carabasares de Turquía, o de mercados incluso de especias que venían junto con la seda, venían otros innumerables productos que se intercambiaban durante el camino. Valencia sí que ofrece o puede mostrar lo que es la producción en sí, no tanto o no el transporte, como otros de esos países, sobre todo los de Asia Central, sino más bien, como comentabas, la lonja, ese intercambio, esa producción e intercambio e incluso exportación de la seda. Por tanto, digamos que esa diferenciación de Valencia, no sé si forma parte del programa, de los puntos a resaltar, que no es simplemente un lugar de paso, sino que es un lugar de producción y de exportación. Sí, a ver, cuando fuimos a esta reunión de Xi'an, que fue la verdad que una de las experiencias personales más gratas de mi larga trayectoria en lo público. Mejor defensa hiciste tú que la que hicieron en los Juegos Olímpicos, ¿no?
Yo creo que, a ver, yo os puedo, lo digo por el os cup puedo of contar coffee, aquí, ahora sino- que no nos escucha casi nadie, me acompañaba Nick Tevilla, que la habéis visto en muchos de los actos conmigo, que es una consultora de Naciones Unidas. Cuando acabamos la segunda sesión, que es donde se aprueba que entre España, que el segundo encuentro se celebre en Valencia y que se revisen los mapas históricos, yo llegué a la habitación y le dije a Nick, ¿sabes de qué tengo ganas? Y me dice, ¿de qué? Y dije, de llorar. Y me puse a llorar. Porque fue, yo qué sé, ¿cómo os diría? Un momento de mucha tensión acumulada, pero también de la satisfacción del trabajo bien hecho. Bueno, pues en esas reuniones todos los países se creen algo importante en la Ruta de la Seda, y es lícito. Uzbekistán, que está en el centro, como dice UNESCO, encrucijada de culturas, ellos dicen que son el corazón de la Ruta de la Seda. Los chinos, que son el origen y el alma mater de la Ruta de la Seda. Kazajstán, que la estepa era donde los caballos que transitaban por la ruta de la estepa hacían posible ese tránsito. Los turcos, los iraníes, por la herencia de la antigua Persia. Todos se creen acreedores. Yo dije que, bueno, Valencia, el papel era más humilde, pero sí que nos diferenciaba una cuestión, y era que la seda en el siglo XXI estaba viva, teniendo un legado histórico que podía ser, como mínimo, del mismo valor que el de ellos. Teníamos hoy un valor de presente y de futuro, y era que la principal manifestación cultural y festiva de la ciudad de Valencia, que yo me atrevo a decir que de España y de las más brillantes de Europa, las Fallas, sigue viva la tradición sedera gracias a esa fiesta por la indumentaria valenciana, donde cada año más de 200.000 mujeres y hombres utilizan ese tejido, la seda, en su manifestación cultural más importante. Valor añadido. Y pasamos en el vídeo la ofrenda, y cuando vinieron en marzo los representantes del comité directivo, los 12 miembros del comité directivo, en marzo, los trajimos del 17 al 19 de marzo precisamente para que vieran que la seda estaba viva en Valencia, a diferencia de otros países que no deja de ser una nostalgia histórica, legítima, con un gran valor y una gran carga simbólica e histórica, pero en Valencia, teniendo un legado histórico, tenemos presente y futuro gracias a las Fallas, y era un argumento más para decir, la UNESCO tiene que declarar las Fallas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. ¿Qué dijeron, señor Chiquillo, cuando vieron esa manifestación, ese lucir de la seda de la mujer valenciana? Los 12 representantes se quedaron maravillados, los llevamos a la ofrenda, los llevamos a las Fallas, que son las Fallas de la sección especial, cenaron en Casals, fueron a la nit del Foc, fueron a la nit de la Cremà, participaron en las mascletas y sobre todo vieron que era lo que UNESCO valora. Una fiesta en la calle, una fiesta participativa de toda la sociedad, donde el hombre y mujer participan por igual en la calle, donde la ciudadanía disfruta, vengas de donde vengas, con una hospitalidad, donde se ponen en valor esos principios de UNESCO de diálogo, diversidad, respeto, convivencia y tolerancia. Tomaron muy buena nota, y los colegas de esos 8 países, a sus colegas de UNESCO en París, que votarán en diciembre en Addis Abeba, en Etiopía, yo estoy convencido que les pasaron un informe muy positivo para que Valencia, a final de año, como colofón a esta ciudad de la seda 2016, las Fallas sean declarado Patrimonio de la Humanidad, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, porque yo creo que es una fiesta que merece ser y que merece ese reconocimiento. Eduardo Caldeto, cuando pregunten ustedes, porque si no, José María... No, él tiene el libreto bien aprendido. Le quería preguntar a José María por el concepto Ruta de la Seda, porque el concepto Ruta de la Seda no existía ni cuando Valencia en el siglo XVIII tenía ese apogeo de la seda, ni mucho antes, ni cuando Posteguillo en su último libro, La Legión Perdida, recrea también en el siglo I aquellos romanos que acabaron en lo que hoy sería China. Ni tampoco con las caravanas interminables que recorrían el desierto de Tacamaclán, sino que la Ruta de la Seda es un concepto más bien reciente, pero que es un gancho turístico perfecto. Por tanto, el hecho de formar parte de esa percha turística, que quizás sea la más importante del mundo a nivel colectivo, va a contribuir, como insistía, a mí la faceta turística es la que más me importa, porque creo que puede ser la más pragmática para los valencianos. Va a contribuir, es fundamental subirse a ese, no carro, sino a esa estela de una Ruta de la Seda moderna, de un nombre comercial que puede ser el mayor reclamo turístico internacional. Sí, no, indudablemente, pero mira, en primer lugar, cuando UNESCO crea este programa, habla en plural, ¿sí? Rutas de la Seda, y no es un tema baladí, no es un tema casual, porque no hubo una ruta de la seda, eran rutas de la seda. Hubo hasta 4 rutas terrestres, las que iban por Euroasia y el centro de Europa,
que esa sí que tenía cierto valor, que se hablara de Croacia, de Grecia, de Turquía, y luego ya de Azerbaiyán, Kazajstán, Uzbekistán, etcétera, hasta el corazón de Asia. Y luego estaba la ruta de los persas, la ruta de los omeyas, que es la que llegó a Valencia, y al Andalus en el siglo IX y X. Pero sobre todo esas rutas terrestres en el siglo XV tomó el relevo las rutas marítimas. En el siglo XV el transporte marítimo tomó el relevo y ahí es donde Valencia, igual que Sevilla, pues el trasiego del comercio marítimo pues situó una nueva, redefinió de nuevo lo que es el transporte y el comercio de la época. Se acuñó el término ruta de la seda en 1877 por un geógrafo alemán que quiso emular al Marco Polo de la Edad Media. Y en ese sentido, pues le acuñó ese nombre. Es un nombre comercial, porque de hecho la Organización Mundial de Turismo, que sabe mucho de turismo, así lo ha acuñado, y yo creo que no hay que inventar nada. Mientras Valencia tenga un potencial turístico y en ese programa de la Ruta a la Seda ofrezca un producto de lo que la UNESCO promociona y pone en valor, que es cultura, gastronomía, fiestas, tradiciones, manifestaciones culturales, ópera y patrimonio histórico-artístico, si de todo eso Valencia tiene, pongámoslo encima de la mesa, proyectémoslo internacionalmente y saquemos el máximo rendimiento turístico, porque cada vez se mueven más turistas con ese encanto de lo cultural y patrimonio histórico-artístico. Yo creo que lo ha visto muy bien la Consellería de la Agencia Valenciana de Turismo, el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, y por eso, por el mandato de las Cortes, la Agencia Valenciana de Turismo ha visto que cultura y turismo van de la mano. Y es una oportunidad histórica para que Valencia se proyecte, no al nivel de Samarcanda, es pronto, no al nivel de Xi'an, pero estaremos ahí y probablemente vayamos avanzando en esa proyección. ¿Eduardo? Dos cosas. Para mí sería importante desde el punto de vista del turismo. Yo he trabajado hace muchos años de guía turístico y ese es un tema que he ido con gente y entonces pues sé lo importante que son este tipo de cosas. Es importante la creación de una ruta turística de la seda en la propia ciudad de Valencia, que se debería acomodar pues a la lonja, al museo, al colegio cuando esté acabado. Y después es importante también que la UNESCO y la Organización Mundial de Turismo sean capaces de crear unos ganchos perfectos o en estos proyectos que estáis haciendo de aquí a 2018 y en futuro, que sean capaces de alinear a esas ciudades en el que la gente pues diga, bueno, pues este año me voy a ir a recorrer una parte de la Ruta de la Seda, el año que viene voy a ir a otra parte, un poco con esta visión. ¿Sería posible esto? Sí, mira, en primer lugar, la Agencia Valenciana de Turismo ya está trabajando en una ruta a nivel de la ciudad de Valencia que ponga en valor y conecte lo que es la zona antigua de la ciudad, empezando por la Lonja, Mercado Central y Colegio del Arte Mayor de la Seda, conociendo el barrio de Belluters, que en el siglo XVIII era el barrio de Europa donde más telares se concentraban entre 4 calles: Hospital, Barón de Cárcer, la calle Balmes y Guillem de Castro, de la actual composición de nuestra ciudad, el barrio de Belluters. Más telares de toda Europa, dedicados a la confección de seda. Se está haciendo. Y, lógicamente, esos programas de UNESCO y de la OMT que quieren impulsarlo, lo vamos a plasmar, porque así estamos trabajando, ya tenemos el borrador de esa declaración de Valencia, precisamente busca eso. Una de las propuestas que como coordinador de España voy a proponer al resto de 32 coordinadores en esa declaración es que se haga un foro o coalición de ciudades de la Ruta de la Seda para intercambios de museos, universidades, estudiantes, experiencias turísticas, intercambios culturales, que saquemos en acuerdos bilaterales entre Valencia y Bursa, Valencia y Samarcanda, Valencia y Xi'an, y por eso, del 8 al 12, no es casualidad, ahora hablaremos del programa, pues va a haber una representación muy potente del Ayuntamiento de Xi'an, una representación muy potente de Samarcanda, una representación muy potente de Turquía, una representación muy potente de Azerbaiyán, de Kazajstán, de Omán, de Irán, de Rusia, con Astracán y Darbent, de ciudades potentes de la Ruta de la Seda, que Valencia va a estar a su nivel, va a haber un gran intercambio bilateral con esas ciudades y que a través de ese foro o coalición de ciudades que vamos a solicitar que la primera sede para la primera parte de ejecución del mandato de la Declaración de Valencia sea la ciudad de Valencia,
tenemos una posibilidad dentro de esa estrategia valenciana en la Ruta de la Seda 2016-2020 de pilotar el arranque de ese foro o coalición de ciudades donde Valencia tenga el testigo inicial y del empujón inicial, con lo cual nos dará legitimidad para intentar sacar pecho y proyectarnos internacionalmente. Vamos con los actos, porque esto es importante. Vamos a escuchar precisamente al secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer. Resumía tras ese acto destacado donde se juntaron todas las instituciones valencianas para dar forma a esta gran iniciativa. El mes de juny és clau, es celebra també la llotja de la Seda, serà el gran santuari, no? La gran catedral, el gran punt de trobada de molts esdeveniments. Com sabeu, se celebrarà la Multaca, també, la segona Multaca de les tres cultures. Es presentarà la marca de la Ruta de la Seda, que serà un disseny que haurà fet un dissenyador valencià de molt de prestigi. Hi haurà un foro de la càtedra xina volcat als empresaris i a explorar les possibilitats econòmiques de la nostra economia en un món global. També el dia 4 hi haurà un concert en la llotja, el concert de la 9a Sinfonia de Beethoven, l'estrena mundial de la transcripció del músic i compositor Juan Vicente Mas Quiles, amb la banda de música de Llíria i dirigida per el mestre Manuel Galduf. Algunos de los actos anunciado Francesc Colomer, nos hemos dejado muchísimos. Nos hemos dejado muchísimos, y en la línea de lo que decía Héctor, lo que hemos hecho en este último año, y de hecho mañana hay una conferencia, hemos hecho infinidad de conferencias precisamente para darle ese carácter divulgativo y pedagógico para que los valencianos pusieran en valor lo que significa la Ruta de la Seda y cuál era el papel de que no era que Valencia pasaba por ahí, sino que Valencia aportó y de hecho en el siglo XVIII fue la capital mundial de la seda. Y llevamos un año contando con el compromiso de la sociedad civil valenciana, hemos hecho conferencias respecto a la Ruta de la Seda, el papel de Valencia, aventureros, historiadores, catedráticos, mañana de un diplomático en la Universidad Católica, en la Universidad de Valencia, en el Ateneo Mercantil, en el espacio cultural del Corte Inglés. ¿Hay inquietud, señor Chiquillo, con todo esto? Y enseguida preguntamos por aquí en el también. Museo del Iber. En todas las conferencias se hemos hecho unas 25 conferencias en los últimos 7 meses. Con una afluencia buena. Lleno absoluto en todas las conferencias. Cuando digo lleno es gente de pie y auditorios de 100 y 150 personas. Esto dice mucho, Héctor, sí. Sí, yo creo que, como dice José María, es muy importante que la sociedad valenciana interiorice la importancia de Valencia dentro de la Ruta de la Seda en un sentido amplio, no la Ruta de la Seda legendaria, que se diferencie, pero que cada valenciano, que puede ser el principal impulsor en su entorno, en sus amistades de la ciudad de Valencia, igual que habla de la ciudad de las ciencias, hable de la Ruta de la Seda. Mi pregunta era si se va a extender esa potenciación de Valencia, como su papel dentro de la Ruta de la Seda, también a municipios cercanos, caso de Vinalesa, Moncada, que también han destacado en la producción. Si también se va a incluir, si existe esa ruta turística que está impulsando la Agencia Valenciana de Turismo, si se extenderá al área metropolitana, a epicentros importantes. Mira, respecto a los actos, si queréis lo hacemos luego. Muy breve. Los actos empiezan del 8 al 12, pero que no han tenido interrupción desde el día 1 de enero y no habrá interrupción hasta el 31 de diciembre dentro de la capitalidad Valencia, Ciudad de la Seda. Del 8 al 12 es la 12 Multaca, como muy bien ha dicho el secretario autonómico de Turismo, y el segundo encuentro internacional. Va a haber manifestaciones culturales, folclóricas, de diversos países que aportan gastronomía, folclore, China, Rusia, Turquía, Azerbaiyán, Kazajstán, conferencias, debates, tertulias, que empezaron el 1 de enero y acabarán el 31 de diciembre. Respecto a qué ciudades, y tanto que vamos a hacer, porque no olvidemos que hay hasta 80 ciudades en la Comunidad Valenciana que tuvieron un vínculo con la producción de la seda. Y lo que decía Héctor de Moncada, por ejemplo, especialmente. Bien como actividad agrícola o bien como actividad industrial. Vinalesa, Moncada, Requena, Almoines, Burxassot, y te puedo contar dos cosas, el museo y la producción de Moncada, la antigua fábrica de Vinalesa y Requena. Requena en el siglo XVIII era la cuarta zona productora de seda de España, después de Valencia, de Toledo y de Granada. Requena. A nivel ciudadano, ¿cómo lo va a percibir un ciudadano de Valencia? En el encuentro, sobre todo esta semana que viene,
Pues, como decía el secretario autonómico, mañana jueves hay un acto de cátedra china en el Centro de Iniciativas Turísticas. Por la tarde hay una conferencia de un diplomático especializado en Asia Central en la Universidad Católica a las 6:30. Pues la semana que viene, que hay un conjunto de actos, va a haber actos abiertos a la ciudadanía en el edificio del Reloj del Puerto, en el MUBIM, en el IBAM, en San Pío V, manifestaciones culturales de Rusia, de China, de Azerbaiyán, de Kazajstán. Va a haber una presencia en la calle de lo que es el encuentro internacional y lo que es la Multaca, donde los ciudadanos de Valencia van a poder ver y palpar qué es, qué significa y qué países participan. Y sobre todo, a partir del 17 de junio, en el Colegio del Arte Mayor de la Seda van a ver el legado histórico de Valencia, y a partir del 17 de junio, en el Colegio del Arte Mayor de la Seda, van a ver desfilar a todos y cada uno de los países de la Ruta de la Seda monográficamente dentro de la Casa Museo del Colegio del Arte Mayor de la Seda. Con lo cual va a haber actividades ininterrumpidas desde junio del 16 hasta el año 2020, donde los valencianos vean qué aportó Valencia y qué países están al nivel de Valencia en ese gran proyecto que es la Ruta de la Seda. En el último minuto estamos. ¿Alguna pregunta breve para el señor Chiquillo? No, sí, simplemente también si en esa pedagogía se va a recalcar o se va a subrayar cómo se produce la seda, porque si los chinos fueron capaces de ocultarlo, de mantener el enigma tanto tiempo, para los valencianos formará parte de las premisas iniciales de la explicación de la Ruta de la Seda. Me refiero cómo el gusano de seda, cómo surge todo, que también es muy interesante. Pues yo me imagino que don Vicente Genovés, el presidente del Colegio del Arte Mayor de la Seda, me lo va a permitir. Dentro del Colegio del Arte Mayor de la Seda, lo que es el Museo del Colegio del Arte Mayor de la Seda, que se inaugura el 17 de junio, va a haber una parte muy pedagógica, muy tecnológica, especialmente dirigida para los niños y los no tan niños de todo el proceso. Todo el proceso es desde la cajita de zapatos que de cuando éramos pequeños, de esa transformación del gusano comiendo la morera, el capullo y cómo de ahí sale el hilo, hasta cómo funcionan los telares, porque va a haber ahí un telar en funcionamiento para que se vea cómo un telar del siglo XVIII único en Europa va a estar en el Colegio de Arte Mayor de la Seda, calle Hospital, para que a partir del día 17 de junio los valencianos se sientan orgullosos, primero de su legado histórico en la seda, y en segundo lugar, que se sientan orgullosos del Colegio de Arte Mayor de la Seda, que desde el 1474 ha sido una voz autorizada en proyectar lo que era la industria de la seda en todo el mundo, y que es un motivo, ese sí, de ser y de sentir, estar orgullosos de ser y de sentirse valencianos. Bueno, yo creo que el señor Chiquillo necesitaría 2 horas más, ¿no, Eduardo Alcalde? Yo creo que necesitaría. Es mi pasión. Bueno, se ha quedado demostrado. Se nos quedó una pregunta en el tintero, se la haremos en otra ocasión porque saben que también Chiquillo tiene esa parte política, es candidato. No quiero hablar de otra cosa. Está Solo claro. habla de la seda. Pero lo tendremos. ¿Se compagina bien esto? No, a ver, la aportación política la tengo que decir sencillamente. El proyecto Valencia Ciudad de la Seda 2016 es el único proyecto en los últimos 50 años en nuestra ciudad que ha sumado a todos. ¿Y por qué no lo hacen esto en más ocasiones? Sociedad civil, las Cortes Valencianas por unanimidad, los ayuntamientos, el Ayuntamiento de Valencia, la Diputación y el Gobierno de España, de la mano todos, porque es un proyecto bueno para Valencia y bueno para los valencianos. Debería cundir el ejemplo. Eso es lo que le iba a decir, y que porque no lo hacen para más cosas. Y que si este ha sido un proyecto que nos ha unido a todos, ojalá cunda el ejemplo y a partir del 2016 los grandes proyectos de ciudad, pensando en los ciudadanos, pensando en Valencia, nos demos todos la mano y no politicemos cuestiones que lo más importante es, como decía Héctor, que son buenas para Valencia y su proyección internacional. Gracias, Héctor González. Buenas noches, Eduardo noches. Alcalde. Buenas noches. Le invitaremos a tertulias que pueda hablar un poquito más, porque Claro, hoy... este señor no deja hablar a nadie. José María Chiquillo, gracias. Muchas gracias. Por habernos explicado todo este proceso y entender qué hacía un señor como usted en un sitio como este. Es coordinador de España en el programa UNESCO Ruta de la Seda. Buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias y perdonar. La pasión, Estamos encantados. la pasión que pongo en un tema que llevo dentro. Me parece bien, además, como es algo Buenas noches. importante para Valencia. Nos vamos, lo hacemos con las imágenes, con los sonidos que nos deja esta jornada mañana. Nos vemos, tertulia de alcaldes de 4 formaciones políticas. No se la pierdan aquí en el mismo sitio. Buenas noches, buena nit. A lo que diga el señor Cañizares, está en el ejercicio de su derecho, defendiendo a una parte importante también de ciudadanos que creen en esa concepción y defendiendo
el ideario, los principios y valores de la Iglesia Católica. O sea, nos parece fundamental que el coche vaya perdiendo el peso que ha tenido en el pasado y que el elemento fundamental sea la gente que va por el casco histórico, que pueda comprar libremente. La valoració és molt positiva, s'han presentat uns quants centenars de productes tant d'animació com de ficció com de documentals i a més s'han presentat sobre la base d'un concurs obert, no buscant a ningú sinó un concurs obert on se valorarà molt que s'hagin fet en la Comunitat Valenciana.